Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más de un tutorial más, publicar un tutorial más. En este caso, la mandala, el atrapasueños que publiqué y que tantas de vosotras y de vosotros me habéis pedido. Sobre todo vosotras, debo decir. Entonces, vamos a hacer este atrapasueños gigante, pero por una cuestión práctica. Este atrapasueños está tejido con un hilo, que es este, que recomiendan tejer con un 3,5. Bien. Y sale una mandala que mide, bueno, de aquí a aquí, 78 centímetros, o sea, 80. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque yo lo he tejido con lo que se recomendaban, 3,5. Voy a trabajar con este hilo, que es un algodón egipcio, que es mucho más fino. ¿Veis? Y lo voy a trabajar con un gancho 1,6 milímetros. ¿Vale? Entonces, la mandala debería estar reduciéndose de tamaño y ocupando en total, pues como unos 45-50 centímetros. Al menos eso espero yo. Todavía no está tejida. No está terminada, tejida un poco sí, pero no está terminada. Entonces, vamos a ir con el paso a paso, la vamos a trabajar juntas y juntos y espero que sea de vuestro agrado. Si es así, un like, suscribirse al canal, la verdad es que la mandala es una verdadera preciosidad. Y como atrapasueños, ni te imaginas. Entonces, bueno, la voy a quitar de aquí y vamos a empezar directamente con el tutorial. Vamos. Suscríbete al canal si te gusta lo que ves, ¿vale? Vamos con el tutorial. Vamos a empezar entonces a hacer esta magnífica mandala a crochet haciendo un aro mágico. Por cierto, vamos a tejer con este hilito muy finito y un gancho 1,6 mm que, fijaros, me queda justito, pero como yo tejo bastante suelto, pues perfecto. Hacemos el cruce para empezar nuestra mandala de abajo hacia arriba. Y ahí tenemos nuestro arito, que está ahí. Y empezamos a hacer cadenitas, tantas como... Voy a recogerlo un poquito, ¿eh? Ay, que no se quede tan grande. Haremos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y seguido 23 puntos altos más. Por si acaso alguien tiene que aprender el punto alto. Pasamos la hebra por nuestro gancho y nuestro gancho por el aro. Para sacar otra hebra del aro con el gancho, tenemos 3 y la sacamos de 2 en 2. 1 y 2, ¿vale? Volvemos a hacer otro más, la hebra por el gancho por el aro. Sacamos de nuestro 3, sacamos de 2 en 2. Y tenemos 3. Las 3 cadenas primeras las consideramos como un punto alto, ¿vale? Ya tenemos 3, 4, 5, así hasta 24. 6, 7. Vale, tenemos ahora mismo 24 puntos altos. Voy a cerrar un poquito el arito más y nos vamos a unir con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. ¿Vale? Ahí tenemos 24. Vamos con la vuelta 2, en la que vamos a hacer estos 24 puntos altos igual, pero con una cadena entre medias. Es decir, 1, 2, 3, primer punto alto, ¿vale? Una cadena más para separar y nos vamos al siguiente de los puntos, que está ahí. Y punto alto. Una cadenita al siguiente de los puntos, ¿vale? Una cadenita y al siguiente de los puntos.
¿vale? Así, todo el tiempito, una cadenita y al siguiente de los puntos, ¿vale? Una cadenita, así todo el rato, venga, vamos. ¿Vale? Los mismos 24 puntos, pero con una cadena en medio, con lo cual estamos duplicando los puntos. ¿Vean? Venga, vamos allá. 24 puntos. El último, una cadenita y nos enganchamos con la tercera de las cadenas en un puntito deslizado. ¿Bien? ¿Sí? Vamos ahora con la tercera de las vueltas de esta mandala absolutamente divina de crochet. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? De momento tenemos que hacer un punto deslizado para irnos al huequito. ¿Bien? Porque tenemos que empezar en el hueco de las cadenas. Vamos a trabajar solo sobre las cadenitas. Sobre el punto de la cadena es donde van a ir todos nuestros puntos. Y van a ir 1, 2 y 3 cadenitas para hacer un bucle de 3 puntos altos que se cierran juntos. En este caso hacemos el segundo y el tercero. Las cadenas sustituyen al primero, ¿vale? Así empezaremos 3 cadenitas y 2 puntos altos que se cierran juntos. 2 cadenas y nos vamos al siguiente huequito de cadena que hay ahí para hacer 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Ahí están las 3. 1 y 2 y otra vez al huequito. Un punto alto que no se cierra. 2 que no se cierra. 3 que no se cierra porque se cierran todos juntos. ¿Bien? Con 2 cadenitas entre medias. 1 y 2. Nos vamos al siguiente hueco de cadenas. Estamos en la tercera vuelta de esta mandala de crochet super cookie. Ahí vamos. Otra vez. 1 y 2. Y hacemos toda la vuelta ya igual. Así que vamos a hacer raudos y veloces esta vueltita. Termino esta tercera vuelta de nuestra mandala de crochet en la tercera cadena, un punto deslizado. Bien. Y aquí, seguidito, vamos a hacer algo. Y es irnos de nuevo hasta el hueco de las cadenas. Entonces voy a hacer un punto deslizado ahí. Y otro punto deslizado para entrar en el hueco de las cadenas. ¿Dónde voy a hacer? 1, 2, 3 cadenas para volver a hacer uno de estos. 2 puntos altos que cerraré juntos, ¿vale? Y aquí voy a volver a hacer 2 cadenas, 1 y 2, pero atención porque la vuelta se nos complica una chispa. Hago otro huequito, o sea, otro bloquecito de 3 puntos altos que se cierran juntos. Bien. Y cerramos. Ahora, en lugar de 2 cadenas, vamos a poner 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al siguiente hueco. Y volvemos a hacer este bloquecito de 3 puntos altos que cerramos juntos. ¿Vale? A ver, voy a explicar un poco. Aquí lo que vamos a hacer es ir sacando, o sea, nos va a ir saliendo, digamos que la definición de la estrella. Por eso estamos apartando, ¿vale? Es un poco para que tengamos idea de qué vamos a hacer. Seguimos, 2 cadenas. Nos vamos al hueco. 1, 2 y 3 puntos altos que cerramos juntos. Otra vez 2 cadenas. Otra vez el bloque. 3. 2 cadenas otra vez. 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y ahora, fijaros, hemos hecho 4 bloquecitos de estos puntos, 3 puntos altos cerrados juntos y entre medias 2 cadenas. Nos van a salir 6 bloquecitos de estos, porque ahora en lugar de 2 cadenas hacemos 5. 1, 2,
3, 4 y 5, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Estas 5 cadenas dividen lo que será el pico de nuestra estrella. Entonces volvemos a hacer ahora, y vamos a hacer todo el tiempo, estos 4 bloquecitos de 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? 2 cadenas, otro bloquecito, 1, un punto, 2 y 3, otro bloquecito, 1 y 2, separando siempre. Uy. 1, 2 y 3. 2 cadenitas otra vez hasta que tengamos 4 bloquecitos, ¿vale? 1, 2 y 3. Ya tenemos otra vez 4, ¿veis? 5 cadenas, 4 bloquecitos, 5 cadenas, 4 bloquecitos, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Vemos la idea? Y otra vez ya repetimos. Ay, este lo hice demasiado. 1, 2 y 3. 1 y 2. ¿Vale? Venga, pues hacemos así toda la vuelta. 2 y 3. Bien, cuando tengamos esos 4, metemos 5 cadenas en lugar de 2 y volvemos a hacer. ¿Vale? Venga, hagamos la vuelta. Bien, he llegado al fin de la vuelta 4. ¿Habéis visto? Tenemos 5 cadenas separando esos 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 picos de estrella que van a ser. Entonces 2 cadenas y me uno con un punto deslizado al primero de los bloquecitos. Me tengo que volver a ir otra vez como hiciera antes, ¿vale? Solo tenemos que hacer ahí el punto deslizado. 3 cadenas. Otro bloquecito. 1 y 2. ¿Vale? Esta vez vuelve a ser diferente porque lo que vamos a hacer es ir haciendo esa forma de estrella. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos con un punto bajo al medio de esos 5 puntos de cadenita que hicimos y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y aquí sí, en los huequitos de las cadenas sí que seguimos haciendo nuestros montoncitos de 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Vale? Ahí está el primero, 2 cadenitas, el segundo, 1, 2 y 3, 2 cadenitas y el tercero. ¿Veis? En la vuelta anterior teníamos 4 bloquecitos y ahora tenemos 3. ¿Veis? Y nos vamos a ir al punto de las 5, o sea, al hueco de las 5 cadenas haciendo 5 cadenas, 3, 4, 5, punto bajo, 5 cadenas, 3, 4 y 5, para hacer otra vez esos puntos altos que se cierran junto en los 3 huecos que tenemos. ¿Vale? 1 y 2. ¿Comprendido esto? Vamos a acabar este bloque y ya terminamos cada una y cada uno la vuelta. Pero yo ya habéis visto que soy muy rápida. En un chas estoy de vuelta. 2 y 3. ¿Vale? Y ahí tenemos 2 bloquecitos, ¿veis? ¿Qué hacemos en las 5 cadenas? Pues lo mismo. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Otros 5. 4, ¿vale? Bueno, pues entonces ya repetimos esto en las otras 4 y nos encontramos. ¡Vamos! Bien, para terminar esta vuelta 5 hemos hecho las últimas 2 cadenas y nos unimos a los 2 puntos juntos que hiciéramos de inicio, a los puntos juntos de inicio. Tenemos que irnos al medio esta vez, con puntos deslizados. Entonces tenemos que ir una cadenita, un punto deslizado,
la otra cadenita, otro punto deslizado y la tercera para estar en el medio. Como había 5, pues con 3 tenemos una cadenita y un punto bajo, ¿vale? Para hacer 5 cadenas, 3, 4, 5 y un punto bajo en el otro hueco de los dos que provocamos en la vuelta anterior. Estamos empezando la vuelta número 6. Otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer, si os fijáis, ahí hay 3 montoncitos, pues como tenemos solo 2 huecos, pues nos van a quedar 2 puntitos, 2 bloques de estos 3 puntos altos. Ahí va el primero, 2 cadenitas y el segundo. 1, 2 y 3. Bien. Ya hemos hecho los 2 montoncitos, pues ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al primero de los huecos, un punto bajo. Otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al siguiente de los bloques. Al siguiente de los huecos. Teníamos 2, pues ahora vamos a tener 3. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 5 y nos vamos a los 2 montoncitos. Bien. Los 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? 2 cadenas y vamos allá. Bien. ¿Habéis visto? Volvemos a hacer ahora estos 3 puntos de red con 5 cadenas. 5 cadenas al hueco, 5 cadenas al otro hueco y 5 cadenas y otra vez hacemos los bloques. Así toda la vuelta, ¿vale? Venga, vamos a ella. Bien, vamos para terminar esta vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acabaremos con 5 cadenas para, a ver, aquí hay un arco, hay otro arco, nos faltan 1 porque hay 3 en cada hueco, ¿lo veis? Entonces acabamos con 5 cadenas y en el punto bajo, primero que hicimos, ¿vale? Vamos a empezar la vuelta número 7 de nuestra mandala de crochet Super Cookie. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer otra vez un par de puntos deslizados sobre las cadenitas para irnos al medio de este huequito, ¿vale? Hay 2 puntos deslizados y ahora 1, 2, 3 cadenas para hacer dentro de cada huequito en total 5 puntos altos. Este sustituye el primero, tendremos que hacer 4 más. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Tenemos 4 y las cadenas 5 en total. Y ahora nos tenemos que ir con cadenas hasta este hueco para hacer otro de los nuditos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas para hacer otra vez el bucle de 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. ¿Bien? Y hacemos otra vez 7 cadenas para llegarnos aquí donde ya haremos los puntos altos. Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para irnos de los 3 puentecitos que hicimos al del medio. Y aquí 5 puntos altos. 5 puntos altos. Pues vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el buclecito de 3 puntos altos que se cierran juntos en el único hueco que nos queda. Con eso veis que tenemos como cerrado nuestro
¿Nuestra estrella? Bien, pues venga. 1, 2 y 3. De nuevo, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para irnos de nuevo al medio. 1, perdón, aquí 5 completos, 5 cerrados. 2, no cerrados juntos, que es lo que iba a hacer. 3, sino 5 puntos altos. 4 y 5. Bien, de nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hacer el huequito. Los 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir todo el rato. Hasta cerrar la vuelta con un punto deslizado. Bien, venga, vamos allá. Bien, ya tenemos entonces la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ir con la 8. ¿Qué va a ser fácil? Bueno, se va complicando la cosa, yo diría. 2, 3 cadenas. En el siguiente punto alto, un punto alto. ¿Vale? En el siguiente, que es el de en medio, ¿no? De los 5, el tercero es el de en medio. Bueno, pues aquí 5 puntos altos en el mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahora, en los dos siguientes, 2 puntos, 1. Y en el siguiente, otro y 2 más. O sea, se hace en la tira de cadenas, volvemos a hacer, hacemos ahí 2 puntitos más, 1 y 2. ¿Vale? Y ahora tenemos todos estos puntos altos, 5, voy a apartar esto un poquito, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, para hacer un punto bajo sobre el bucle de los 3 puntos altos cerrados juntos. Bien, otra vez 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, para hacer 2 puntos altos sobre las cadenas y luego todos estos puntos igual, ¿vale? Entonces hacemos 2 puntos aquí, 1, y sobre las cadenas, y 2, y luego ya 2 más que coinciden con los 2 primeros de los 5 que hiciéramos, ¿vale? Total 4 puntos altos, pero 2 sobre las cadenas. Y en el de en medio hacemos de nuevo los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahí tenemos nuestros 5 puntos altos más 4 más. Y hacemos lo mismo, es simétrico. Otros 2 para acabar con los que habían en la vuelta anterior. 1 y 2. Y 2 más en las cadenitas. 1 y 2. ¿Vale? Seguimos como con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 para irnos y poner un punto bajo sobre el huequito, sobre el punto de la vuelta anterior de los 3 puntos altos cerrados juntos. Otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y acordaros, de los 5 de la vuelta anterior, 2 más a cada lado, o sea que 2 sobre las cadenitas. 1, 2 y ahora 2 más, pero dentro de lo que son los puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? 4 en total. Estoy en el medio del grupo anterior, de la vuelta anterior, de los 5 estoy en el tercero, y aquí 5 puntos altos. 1. En el mismo punto. 2. 3. 4 y 5. ¿Vale? Y ahora otros 4 puntos altos, 2 que están de la vuelta anterior y 2 sobre las cadenitas. 1 y 2. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir para esta vuelta, número 8. Vamos allá.
Bien, vamos a terminar esta fila número 8 haciendo 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y si recordáis, empezamos solo dentro de los últimos 5 puntos de la vuelta anterior, con lo cual y pegaditos a todos estos que hemos hecho inicialmente, hay que hacer 2 puntos altos. 1, para que la serie sea completa. 2, y engancharnos a la tercera de las cadenas con un puntito deslizado, ¿vale? Con las que iniciamos. Así la secuencia está repetida completa, ¿ya? Bueno, y ya vamos a seguir con la vuelta número 9. Hacemos 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. Y hacemos otras 3 más. Total 6, pero estas son de torcer, ¿vale? Para en el punto de en medio de los 5 que hemos hecho, es decir, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en el 3, que es el medio de los 5, en el medio de los 5 puntos altos que hiciéramos en la vuelta anterior, ahí vamos a poner un garbancito de estos de 3 puntos altos que cerramos juntos. 1, 2 y 3 puntos altos que ahora voy a cerrar junticos. ¿Bien? O sea, hemos hecho 3 para tomar altura, 3 cadenitas y 3 para irnos hasta allá. Y ahora nos vamos con otros 3, 1, 2 y 3 y hacemos los puntos altos, a ver, tal cual os voy diciendo. Los 3 últimos, 1, 2 y 3, ¿vale? Los 3 últimos, 1, 2 y 3. De todos los que hay, los 3 últimos y 2 más. 1 y 2, ¿vale? ¿Comprendido esto? ¿Habéis visto? Hemos hecho 3 cadenitas más 3 para irnos hasta allí, hasta el punto en medio de los 5, donde hacemos los 3 puntos altos juntos. 3 cadenitas más y hacemos 5 puntos altos seguidos, considerando los 3 últimos que están hechos y 2 en la fila de cadenas, ¿vale? Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas para hacer un punto bajo sobre el punto bajo, ¿vale? Otra vez, 1, 2, 3, 3 y 4, ¿vale? Y empezamos ya casi que a repetir, es decir, hacemos 2 puntos altos fuera en las cadenitas, 2 puntos altos, 3 más, en total 5, 2, ¿vale? En total 5 puntos altos, acordaros 3 cadenitas para hacer en el medio de los 5, ¿vale? Que es este, el garbancito de los 3 puntos altos que se cierran juntos. El bodoquito. Ahí, cuidado con todas las hebritas, esas. Ahí, ¿ves? Ya hemos hecho un motivo. Esto es lo que vamos a repetir, pero lo vamos a hacer otra vez, ¿vale? Vamos allá, entonces. 1, 2 y 3 cadenas para hacer los últimos 3 puntos altos y 2 más. 1, 2 y 3. Y fuera, en las cadenitas, otros 2. 1 y 2. Ahora, y para llegarnos hasta el punto bajo, 4 cadenas. Y hacemos el punto bajo en el mismo, en el punto bajo, perdón, en el mismo que el punto bajo de la vuelta anterior. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 y hacemos ahí los 2 puntos altos antes sobre las cadenas y 3 más. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora sí, ya nos vamos a llegar aquí de nuevo, o sea, al medio de nuevo, con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahí hacemos, buscando el medio de los puntos, de los 5 que hemos hecho juntos, y este no es, perdón,
1, 2 y 3 es este. Los 3 puntos altos cerrados juntos, 2 y 3, ¿vale? Los cerramos y otra vez 1, 2, 3. Hacemos los 3 últimos. Ya estamos repitiendo de nuevo. ¿Veis? Esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Bien. Voy a acabarlo. Para acabar el motivo completo, 2 y 3 y 2 más en las cadenas. 1 y 2. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vamos ahí? Venga, pues hacemos toda la vuelta y nos volvemos a ver. Bueno. Vamos a terminar nuestra vuelta 9 de esta mandala de crochet tan cookie. 2, 3 y 4 para hacer, bueno, pues lo mismo que pasó antes, ¿vale? Como hemos empezado como a la mitad de los puntos altos, pues tenemos que hacer el resto. Es decir, los 2 dentro de las cadenas, 1 y 2, más los 2 de los puntos altos que nos encontramos, 1 y 2. Porque el tercero son las cadenas y en la tercera de las cadenas, al unirnos, se nos queda hechito, ¿vale? Así tendríamos terminada nuestra vueltita. Bien. Seguidito, vamos con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 10 de nuestra mandala de crochet, haciendo 3 cadenas que se van por ahí, que se van a quedar como un punto alto, otras 3 para irnos hasta el bloque donde están los 3 puntos altos juntos y hacer 3 puntos altos juntos, 1, 2 y 3, los cerramos a la vez, 1, 2, 3 cadenitas para volver a hacer 3 puntos altos que se ponen juntos, 1, 2 y 3. Los cerramos juntos, otra vez 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿vale? Con eso, con eso, ¿veis? Nos llegamos hasta acá, hasta estos 5 puntos que hacemos todos, ¿bien? Los hacemos todos, puntos altos. 1, hacemos los 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos 2 más dentro de las cadenitas, 1 y 2, total 7 puntos altos y hacemos 3 cadenitas, 1, 2 y 3 para irnos con un punto bajo al punto bajo de la vuelta anterior, ¿vale? Ahí. Otra vez 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Estamos repitiendo porque el dibujo va a ser simétrico de un lado con otro, ¿vale? Entonces hacemos 3 cadenitas para irnos a los 2 anteriores, o sea, 2 puntos altos dentro de las cadenas, 1 y 2, más los 5 que hay aquí. Pues nada. 1, 2, 3, no. 3, 4 y 5, ¿vale? Otra vez, y esta vez toca como la fila del 3, porque todos van a ser de 3 en 3. 1, 2, 3 cadenitas para irnos aquí, al punto donde están, donde hicieron, ay, pero viene enganchado, que me parece que lo enganché mal. Ahí. Así. Para hacer un bloquecito de 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? 3 cadenitas y otros 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Cerramos juntos, 3 cadenitas. Y lo mismo, hacemos los 5 puntos y los 2 siguientes.
en la fila de las cadenitas. 2, 3, 4 y 5, más 2 más, acordaros, 7. El objetivo ahora es que se unan los puntos altos de un lado con el de otro, para luego ir cerrando. Bueno, no voy a adelantar pistas. 5 y 2, 7. Y ahora 1, 2, 3. Otra vez ese punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Vale? Y 1, 2, 3. Y hacemos, ¿vale? Ya estamos repitiendo. Este sería el dibujo completo. Aquí hay una mitad y aquí la otra mitad. Pero ya hacemos 2 puntos altos sobre esa filita de las cadenas, más los 5 que hay. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora 1, 2, 3 y al bucle. ¿Ok? Hacemos esos 3 puntos altos que se cierran juntos. 3 cadenitas y otra vez 3 puntos altos que se cierran juntos. Bien, vamos allá. Entonces, seguido 3 cadenitas. Ya estamos repitiendo, ¿eh? Ya estamos repitiendo, ¿lo veis? Resumiendo, cada estrella. ¿Veis que va ahí la estrellita? Ahí va. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer esto toda la vuelta. Bien. Mirar, para terminar, pues solo tengo que rellenar los puntos altos, ¿vale? Porque si os acordáis, empezamos en 3 cadenas, que en este caso ya era el principio. 1, 2 y 3. Acabo con un punto deslizado. Bien. Las cadenas, y fijaros, al principio se me quedó al principio de todos los puntos altos. Luego a la mitad y ya a la mitad, al final del todo. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Irnos hasta aquí. Entonces debemos hacer puntos deslizados. Tantos como 1, 2, 3, no, perdón, ese no es. De aquí, saltaba 1. 3 y 4. Y ahí vamos a empezar a hacer 1, 2, 3 cadenas para hacer 2 puntos altos más y hacer otro montoncito como este, ¿vale? Los 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Y ahora 1, 2 y 3. Y en el mismo sitio, ¿vale? 3 puntos altos que cerramos juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Así como esta parejita, pero aquí a un ladito. Porque hacemos 1, 2, 3 y volvemos a hacer en este lo mismo. ¿Vale? En este otro garbancito, 2 y 3 volvemos a hacer 3 puntos altos que se cierran juntos, 3 cadenitas y 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Veis lo que hemos hecho? Estamos ahora mismo haciendo la vuelta número 11. 11. Ay, qué desastre soy. Bueno, seguido. Nos hacemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Para saltando 2 puntos, vamos a hacer el tercero y todos los que siguen. 1. Uy. 2. 3. 4. 5. Ya os imagináis, ¿no? 2 más. 1 y 2.
Pero en esta ocasión no vamos a hacer cadenas entre medias y lo que nos vamos a hacer es ir al otro lado de las cadenitas y volver a hacer 2 puntos altos en el huequito ese de las cadenas. 1 y 2. Para hacer los siguientes 5 puntos altos. En total, acordaros siempre, van a ser 7. Con lo cual ahora vamos a tener 14 seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se quedarán, sí. ¡Ay, qué torpeando esta mañana! Se quedarán sin hacer los 2 últimos, pero se nos han quedado, mirad, ¿veis? Se nos ha quedado unido. Ahí está, ¿sí? ¿Lo vemos? Bueno, pues seguidito, ¿qué hacemos? 3 cadenas para irnos al primero de los buclecitos y hacer los 3 puntos altos que se cierran juntos 2 veces. Ahí están los 3 puntos altos, los cerramos, 3 cadenas y volvemos a hacer en el mismo sitio esos 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3, cerramos. ¿Bien? Ahí está así una mitad, 3 cadenitas y nos vamos al otro lado para volver a hacer eso mismo. 3 puntos altos que se cierran juntos, 3 cadenitas y otra vez 3 puntos altos que volvemos a cerrar juntos. 2 y 3. ¿Vale? Pues 3 cadenitas. Lo bueno es que siempre son 3 puntos altos, 3 cadenas. 3 puntos altos, 3 cadenas. ¿Bien? ¿Habéis visto? Y seguido, saltando, acordarse. Los 2 primeros puntos, vamos al tercero. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Para seguido, hacer 2 más, 7 en total. 7 puntos altos en total, 1 y 2. Y ahora, acordaros, unimos los puntos altos, con lo cual nos vamos al otro lado y seguido haciendo 2 puntos altos sobre las cadenitas y los 5 siguientes. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Los 2 se quedan sin hacer. 1, 2, 3, estamos, bueno, ya llevamos rato repitiendo, ¿va? Vamos a volver a hacer esto y ya del tirón. ¿Bien? 3 cadenitas para unirnos. 3 puntos altos que se cierran juntos. 2. Perdón, hice mal algo aquí. Me enganché mal. Ahí. Un punto alto que no se cierra. 2. Bueno. Y 3. 3 cadenitas. Y otra vez 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 cadenitas. Y de nuevo. 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 cadenitas. Ya voy a acabar el bucle. Digamos que este pedazo de motivo. Para que lo tengamos. Y 3. ¿Vale? Mirad, qué bonito, ¿eh? Ahí va. ¿Lo tenemos? Venga, pues hacemos toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Bueno, voy a terminar la vuelta número 11. 11. Y si os fijáis, pues solo me queda unirme con 3 cadenas. Yo siempre tengo que seguir la dinámica de lo que me pide, ¿vale? O sea, tengo que seguir la rutina. Entonces, según donde empiece la vuelta, ahí la voy a acabar. En este caso, la hemos empezado con los montoncitos de 3 puntos altos que se cierran juntos, pues me uno. Lo anterior que eran cadenas, pues yo cadenas, ¿vale? Seguimos.
Bien, tengo terminada la vuelta 11. Me tengo que ir al medio haciendo puntitos deslizados, ¿vale? Y aquí, ya en el medio, 1, 2 y 3, vamos a hacer esto. Pero dentro del huequito de las cadenas, ¿vale? Entonces empezamos con 2 puntos altos que se cierran juntos. Las 3 cadenas nos sustituyen al primer punto alto. Por cierto, empezamos la vuelta número 12 de nuestra mandala o atrapasueños, en este caso de crochet. 1, 2, 3 cadenitas y dentro del hueco 1, 2 y 3 puntos altos que volvemos a cerrar juntos, ¿vale? Ahí 1, 2, 3 y 4 cadenitas para en el medio hacer otro buclecito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Para hacer otra vez 4, 1, 2, 3, 4 cadenitas y en este medio de nuevo, otra vez, esos 2, pero en el medio esta vez, ¿vale? 1, 2 y 3. Cerramos el punto, 1, 2, 3 y otra vez 3 puntos altos que se cierran juntos. 2 y 3. ¿Vale? Seguido, hacemos 1, 2 y 3 cadenitas para, quitando los 2 primeros puntos, en el siguiente empezar a hacer puntos altos. Y tantos como 10, dejaremos sin hacer los 2 primeros y los 2 últimos. Teníamos 14 en la vuelta anterior, pues ahora tendremos 10 al quitar los 2 de adelante y los 2 de atrás. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 8, 9 y 10. Si os fijáis, se quedan sin hacer los 2 últimos y los 2 primeros. Bien, repetimos 1, 2, 3 y nos vamos hasta allá para hacer el bucle de los 3 puntos altos que se cierran juntos. Yo creo que eso es punto garbanzo o algo así. 1, 2 y 3 y el otro lado. 1, 2 y 3. ¿Vale? Para 1, 2, 3, 4 cadenas, acordaros ahí que va diferente, y en ese huequito volvemos a hacer 3 puntos altos que se cierran juntos. Voy a consultar con Tejiendo Perú, que tiene todos los puntos hechos, a ver cuál es el nombre que recibe, porque yo soy súper despistada y le cambio los nombres a las cosas. 1, 2, 3, 4 cadenas para volver a hacer esto y ya repetir, ¿eh? ¿Veis? Ay, qué bonita va a quedar, ¿eh? Venga, seguimos. Dentro de esto, vamos. Ahí hay 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y el otro lado. 1, 2, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues seguidito, otra vez. ¿Cuántas cadenas? 1, 2 y 3. Todo el tiempo son 3 menos las que separan el que está ahí solito. ¿Vale? Saltando esos 2, acordaros, ahora haremos 10 puntos altos. Ni los 2 primeros ni los 2 últimos de la vuelta anterior. Total, 10 seguidos. Bien. En total la mandala tiene 24 vueltas. Estamos haciendo la 12, así que estaríamos en la mitad. Lo que pasa es que las vueltas a partir de ahora son mucho más largas. Hasta aquí estaban medio bien, ahora ya son largas. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí bien? Bueno, pues si lo tenemos, 3 cadenas y repetimos el momento.
¿vale? Ya estoy repitiendo esto. Vamos a hacerlo y nos vemos. En un chas estoy de vuelta. Terminamos esta vuelta número 12 haciendo 3 cadenas para unirnos al punto de unión de los puntos altos en el principio de la vuelta. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a volver a hacer esto. Con lo cual hemos de irnos al hueco. Y ahí, 1, 2, 3 cadenitas para hacer de nuevo primero los dos puntos altos que cerramos juntos porque las cadenas nos sirven como primer punto alto y seguidito 3 puntos altos, perdón, 3 cadenitas para volver a hacer 3 puntos altos que vuelven a cerrarse juntos. Por cierto, recordar, empezamos la vuelta número 13, 10, 13, 13, la vuelta 13, bien, de esta super mandala de crochet. 3 cadenitas de nuevo. Aquí, que había 1, van a haber 2. Volvemos a hacer otro bloquecito de 3 puntos altos que cerramos juntos. Y otras 3 cadenitas para hacer otro en el mismo lugar. 1, 2 y 3. ¿Vale? Uy, esto lo he dejado muy suelto, perdón. Continúo. Ay, 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 ay. Se ponía a bailar aquí mi ovillo. Aquí de nuevo. Un punto alto que no cierro. 2 que no cierro. 3 que no cierro. Perdón, 3 que cierro juntos. Y volvemos 3 cadenitas. Y volvemos a hacer lo mismo aquí adentro. Un punto, 2 que no se cierran, 3 que cerramos juntos. 1, 2, 3 cadenitas. De nuevo. ¿Vale? Un punto alto, 2 inacabados, 3. Cerramos juntos, together. 1, 2, 3. Para irnos a seguir disminuyendo nuestros puntos altos. Saltamos los 2 del principio y llegaremos hasta los 2 últimos que dejaremos sin hacer. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer cuentas. Aquí juntamos y teníamos 14. Quitamos 2 de cada lado, quitamos 4, nos quedaron 10. Ahora quitamos 2 de cada lado, teníamos 10, nos quedan 6. ¿Vale? Entonces 6, otras 3 cadenitas y hacemos todo esto. ¿Vale? 3 cadenitas y ahora vamos. 1, 2, 3, cerramos juntos. 1, 2, 3 cadenas. Está divertido o está sencillo porque no hay que pensar mucho. En esta vuelta, 3 puntos altos, 3 cadenas. Otra vez 3 puntos altos. ¿Vale? Y luego, para más INRI, es el doble, 3 y 3, 6. O sea que es fácil esta vuelta de recordar, 1, 2, 3 y repetimos aquí adentro. Ahí en el buclecito, ¿no? En el punto de la vuelta anterior, pues ahí lo hacemos. 1, 2, 3. Vamos allá. 1, 2. 2 y 3. ¿Vale? Y ahora 1, 2, 3 cadenitas y lo mismo, pero en el hueco de los dos. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y otra vez 3 que se cierran juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahí todo el tiempo. 3 cadenitas.
saltando 2, hacemos 1, 2 y 3. Y ahora otros 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y nos volvemos ya a repetir nuestra. ¿Ves? Entonces ahora se nos va a abrir aquí, o lo que es mejor, se nos va a ir cerrando aquí, cerrando estos puntos altos y cerrando luego este dibujo. ¿Eh? Está chulo, ¿eh? Bueno, importante, como estoy trabajando con un gancho tan pequeño, nos va a ocupar mucho menos. Si trabajamos, acordaros, con el gancho del 3 va a medir 80 centímetros. Vamos allá. Vamos a hacer toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Estamos en la vuelta número 13 de esta mandala de crochet, recuerdo, bien, ¿vale? Vamos allá. Estamos para terminar esta vuelta número 13. Tararata, número 13. Con un punto deslizado en el principio, en la unión de los puntos altos. Y nos vamos a ir ahí adentro con un punto deslizado. ¿Bien? Y ahí volvemos a hacer esto. 1, 2, 3, ya lo sabemos de memoria, ¿no? Este paso primero lo tenemos fácil. Ahí. 1 y ahora otra vez. 1, 2, 3 cadenitas y otros 3. 1, 2 y 3. Bien, tenemos hecho el primer, no sé cómo le he llamado esto. Seguro que tiene un nombre, pero yo no sabría cuál. Seguido, 1, 2 y 3 para, atención, vamos a hacer puntos altos dobles aquí adentro, tantos como 7, ¿vale? Separados por una cadenita. Puntos altos dobles, 2 hebras en el gancho y luego sacamos igual, de 2 en 2, pero 2 hebras en el gancho. 3 puntos altos dobles, el cuarto, una cadenita, así hasta 7. No, puntos altos dobles, recordad, voy a apartar un poquito. Puntos altos dobles. Ahí otra vez. Una cadenita, punto alto doble, así 7 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1. Dobles. Y 7. ¿Vale? Esa es la idea. Ahora, 1, 2, 3 cadenas para volver a irme aquí y hacer de nuevo 3, esto. 2, 3, 1, 2, 3, otra vez 3 puntos altos. Hacemos lo mismo que estamos haciendo en las vueltas anteriores. 2 y 3, ¿vale? Ahí es como va a ir creciendo. Seguido. 1, 2 y 3 cadenas para volver a hacer saltando 2 puntos los 2 siguientes. Y solo me quedarán 2. Porque los 2 últimos tampoco los haré. Os recuerdo, empecé en 14, 10, 6 y ahora 2, porque voy disminuyendo de 4 en 4. Y seguido, ¿vale? Seguimos entonces 3 cadenitas para llegarnos allá al buclecito de los 3 puntos altos. Vamos a hacer otra vez esto. Bien, 3 cadenas. Otra vez, otros 3 puntos altos. 3, ¿vale? 3 cadenas y puntos altos dobles, tantos como 7 separados por una cadenita. Una cadenita, el primero, el segundo de los puntos altos dobles, una cadenita. El tercero, una cadenita. ¿Vale? Todo el rato una cadenita, siempre entre el punto alto doble y el siguiente punto alto doble, una cadenita, hasta 7, llevamos 5, 6,
y 7. El último. 1, 2, 3 y estamos trabajando en espejo, entonces trabajamos otra vez esto. Vale. Bueno, pues allá que vamos. 1, 2, 3. Ups, 3. Uy, no sé si lo he dicho, pero estamos en la vuelta 14 de nuestra super y cookie mandala de crochet. ¿Vale? Bueno, pues 1, 2 y 3 cadenas, como siempre. Quitamos los 2 primeros y los 2 últimos nos quedan solo los 2 del medio, que los hacemos ahora mismito. Bien. Y volvemos a repetir. Mira, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo va? Qué bonito va. Vamos allá. 3 cadenitas. Y volvemos a repetir. ¿Vale? Pues venga, nos hacemos... ¡Epa! Ahí. Nos hacemos la vuelta así. Y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Vamos a hacer toda la vuelta. Bueno, pues ya he terminado con esto, mi vuelta número 14. Y tengo que deciros que vamos a dejar el tutorial aquí, porque si no se va a hacer demasiado largo y aburrido. Para editar va a ser demasiado largo. Seguiremos entonces en el próximo tutorial. Nos quedaría de la vuelta 15 a la 24, otras 10 vueltas más. Hemos hecho las 14 primeras, ¿vale? Espero que os esté gustando y bueno, si es así, un like y allá que vamos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente.